Buenas noches, mis estimados hermanos. Queremos en esta hora reflexionar sobre una porción de la palabra, o tal vez para darle continuidad al tema que iniciamos ayer sobre la rebelión de Coré. Vamos a pedirle al Altísimo que nos dirija en esta hora. Bondadoso Padre, gracias te damos en esta noche porque permites que podamos estudiar tu palabra. Rogamos que ella quede clara en nuestra mente y que finalmente comprendamos este capítulo y los demás capítulos y aceptemos que tú eres Dios y que estás en el alto cielo controlando los designios y la historia de la humanidad. Permite, Señor, que podamos ser susceptibles a tu llamado, a la voz de tu Espíritu, y que podamos cada día en nuestra experiencia cristiana no ser rebelde a tu llamado y a tu visión que tienes para con cada uno de nosotros. Estas cosas, Señor, las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora de la noche queremos nuevamente repasar el capítulo 16 del libro de Números, escrito por Moisés. Y allí en ese capítulo nos habla de la rebelión de Coré. Coré era hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abián, o Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Esta es el grupo de personas encabezado, todos líderes del pueblo de Israel, de mucha influencia, de extraordinaria influencia, pero estos caballeros empezaron a sentir celo o envidia por el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón. Y la envidia y los celos no nacen de la noche a la mañana, sino que se vienen gestando, y la experiencia de Coré y su comitiva es semejante a la experiencia de Lucifer en los cielos. Se fue gestándose al punto que estalló el hecho de querer ser superior a Dios, a Jesús. Y Datán, Coré y toda esa comitiva empezaron a meter cizañas o maquiavélicamente empezaron a dudar de el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón, a tal punto que debemos entender claramente que Coré era levita, pero allí tenemos que hacer la diferencia
ya que muchos hermanos, igual que Coré, no comprenden esa responsabilidad de liderazgo que el Señor le ha asignado a cada persona. Los de la tribu o los de la casa de Aarón eran personas ungidas y también eran personas apartadas, como lo fue Coré y comitiva, pero Coré era levita, encargado de la música, encargado de degollar los animales, de muchas responsabilidades. También habían sido ungidos, les había sido impuestas las manos. Pero Aarón había sido ungido y era de otra línea, en el sentido de que Aarón era un sumo sacerdote. Nosotros recordamos que cuando terminó el sistema de los de que Dios hablaba directamente con el pueblo, entonces Dios ahora habla a través de los sacerdotes. Los sacerdotes son la voz de Dios ante el pueblo. Y en ese sentido tenían una responsabilidad que Dios mismo había separado y les había delegado para que cumplieran. Ellos manejaban el Urín y el Tumín. Y Coré dice en su corazón que él hubiese podido hacer o tener mejor liderazgo que Moisés y que Aarón. Quería ocupar el cargo de Aarón o el cargo de Moisés. Y cuando se desató la rebelión, 250 príncipes elegidos y ungidos fueron los que armaron o iniciaron esa rebelión. Y precisamente esa fue la misma situación que ocurrió en los cielos. Satanás, de conforme, empezó a sembrar cizaña, diciéndole a los ángeles que Dios era tirano, que era injusto. Y lo mismo hizo Coré, impulsado por ese espíritu maquiavélico satánico. Y decía que Moisés era un dictatorial, era un tirano. Y cuando la noticia llegó a oídos de Moisés, de lo que estaban tramando 250 hombres ungidos, apartados para un uso sagrado, pero que no estaban comisionados para oficiar en el altar del incienso, entonces Moisés le dijo, vamos a solucionar esto delante de Dios en el tabernáculo. Traigan sus 250 incensarios y vamos a estar delante de Dios para que Dios dictamine quién es el que está de parte de Él, en el sentido de que Él ha elegido o Él lo ha llamado para tal ministerio, o quien Él ha llamado para otros ministerios. Y hermanos, los 250 de Coré, ninguno fue comisionado en su ungimiento, en su unción. Fue autorizado para quemar incienso. El primer pecado que cometen de presunción es el de quemar incienso
a personas que no le correspondía esa misión o esa labor. Y la historia sagrada habla de lo que sucedió y que por siempre recordarán en el tabernáculo lo que aconteció con el incensario de esos 250 hombres. Llegó el momento cuando Dios tuvo que manifestarse, cuando Dios tuvo que decidir lo que Él iba a hacer, porque Dios es un Dios justo y también es un Dios santo. La Biblia habla que Moisés es el hombre más manso de toda la tierra. Y Coré decía que Moisés era un tirano, era un dictatorial. El celo, la envidia, empezaron a carcomer profundamente a Coré y a los demás, guiados por un espíritu satánico que tiene sus orígenes en el cielo. Y conocemos la historia que en el cielo, en el capítulo 12, tuvo que ser destronado de los cielos y la tercera parte de los ángeles fueron echados a la tierra con él. Dios no puede tolerar al ser humano y no puede tolerar a nadie. En el cielo hay órdenes y cada ángel, serafín, querubín, cumple su función de acuerdo a lo que le ha sido delegado. Igualmente, Dios siempre ha sido un Dios de orden. Como hay sacerdotes, hay sumos sacerdotes, y como hay de la tribu de Leví, pero no todos los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, solamente los que vivían en la casa de Aarón. Podían oficiar en el tabernáculo, podrían gozar del ungimiento, pero habían otros trabajos, otros ministerios que un levita no podría realizar. De allí entonces, mis hermanos, que muchos hoy dicen, ¿y por qué los levitas? Bueno, habían levitas ungidos igual que el resto, pero no oficiaban como los levitas de la casa de Aarón, que terminó ese ministerio el día que Cristo expiró en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, el pueblo empezó a rebelarse abiertamente contra Moisés, y no solamente contra Moisés se rebeló, sino que llegando el momento, Dios tuvo que decidir y la tierra tuvo que tragarse al pueblo, y entonces el sumo sacerdote Aarón tuvo que intervenir para que no hubiesen más muertos. Y pusieron entre los muertos y los vivos, y púsese entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por el negocio de Coré. Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio. Estoy leyendo los versículos 48 al 50. A la puerta del tabernáculo del testimonio,
cuando la mortandad había cesado. Hermanos, tengamos cuidado. Hay veces que nosotros no hemos sido asignados para X o Y responsabilidad. Hay hermanos que no están ordenados para cumplir ciertas funciones. En el caso de los diáconos son ordenados y los ancianos son ordenados, y solamente los ministros ordenados pueden cumplir con una misión y una función de poder realizar los sacramentos, si lo dijéramos de esa forma, o algunos aspectos como el bautismo, el ungimiento, como la defraternización de miembros, como el ungimiento de enfermos. Para eso tiene que ser un anciano ordenado, ungido. Y yo he escuchado muchas veces que hermanos simplemente que perdieron su ordenación por el pecado y siguen ejerciendo funciones de hermanos que han sido ordenados. El ejemplo de la tribu de Leví es categórica y podemos captar claramente que nadie que ha perdido el ungimiento por adulterio, por fornicación o porque ha sido posesionado o por posesión demoníaca, difícilmente sea una persona que nuevamente pueda ser ungida. Podrá realizar cargos en la iglesia de cualquier tipo, escuela sabática, ministerio personal, pero ningún otro cargo que merezca ser ungido. Y por el otro lado, el ser humano sigue insistiendo en ordenar mujeres, pero la Biblia no llamó sacerdotes para que ellos no fueran ungidos, sino que todos los sacerdotes y sumos sacerdotes que el Señor llamó en su ministerio fueron personas ungidas y separadas por Dios. Que una hermana no tiene tremendas capacidades, como Coré decía, yo puedo hacer mejor que Moisés. Coré decía, yo puedo hacer mejor que Aarón. Yo puedo introducir este pueblo. Moisés nos tiene aquí y empezó a criticar, y eso es una obra satánica, el acusador de vuestros hermanos que nos acusa día y noche, el que decía, subiré hacia las alturas y allí pondré mi trono. Tengamos cuidado con querer hacer y suavizar con las enseñanzas bíblicas establecidas. En ningún momento y por ningún medio autoriza la Biblia que una mujer sea pastora, porque esa no es una misión solamente para los levitas de la casa de Aarón en el sentido antiguo, y solamente hoy los hombres han sido llamados para ese ministerio. Muchos otros ministerios pueden realizar una dama con tremendas capacidades, pero tengamos cuidado con querer flojar, con querer manifestar nuestra autoridad por encima de lo que Dios enseña, y recordemos que los 250
de la rebelión de Coré murieron, y aparte de esos, en el pueblo murieron 14.700 sin los muertos por el negocio de Coré. El Señor es misericordioso, al mismo tiempo es estricto, es un Dios santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Él espera que nos sometamos a sus designios y ya su voluntad. Todo aquel que siente que el Espíritu del Señor le ha hablado, inclinemos nuestras cabezas para orar. Dios y Padre nuestro, en este momento te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios santo y eres un Dios recto. Igual como en el cielo existe un perfecto orden entre los ángeles, entre los serafines, entre los querubines, entre Jesús, tu Hijo, y el Padre, el estilo de gobierno queremos imitar y queremos amplificar en nuestras vidas para poder estar en armonía con tu palabra y con tus designios. Querido Dios, líbranos de hacer las cosas no estando capacitado ni autorizado para hacerlas. De esa forma, Señor, el ungimiento que es de por vida permite que nosotros lo podamos respetar, y que las personas que hablan de una persona ungida, la Biblia dice que tiene con su consecuencia. Permite que podamos ir al tabernáculo y postrar nuestro rostro y esperar que seas tú el que defienda la causa de cada uno. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.